que son las 5:31 y vamos a comenzar. Me voy a presentar. Hola, bienvenidos a la serie de seminarios web de Ask the Doctor o pregúntenle al doctor de la Asociación de Miositis. Mi nombre es Yashira Cruz Tirado y soy la co-líder del grupo de afinidad Adelante. La serie de seminarios web Ask the Doc de TMA presenta a un miembro distinguido de la comunidad médica de miositis. Las personas que viven con miositis a menudo tienen muchas preguntas sobre su condición, sus medicamentos y cómo navegar a través del sistema de atención médica. Esta serie ofrece a las personas que viven con miositis y a sus cuidadores la valiosa oportunidad de un experto responda a sus preguntas. También es una forma en que nuestros miembros pueden educar a la comunidad médica sobre estas condiciones cuando comparten la información aprendida durante esta sesión con su equipo médico. Si bien los participantes pueden solicitar asesoramiento sobre temas específicos y personales, este seminario no pretende ser un sustituto de los servicios en persona de su propio equipo médico. Este webinar estará siendo grabado y estará disponible en el canal de YouTube de TMA el 1 del próximo mes. Busque la Asociación de Miositis en el sitio web de YouTube y nos encontrará. Si se suscribe, puede registrarse para recibir notificaciones al instante cuando subamos el nuevo video. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Francisca Pozán. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Si puede decirnos un poquito de usted. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. Primero, quisiera agradecer al equipo esta linda invitación. Para mí, la verdad es que es un verdadero honor poder estar acá y estoy muy contenta de poder compartir un poco de información acerca de estas enfermedades con la comunidad hispanohablante. Em, Antes de ir a las preguntas, una breve introducción sobre mí, por así decirlo. Yo soy de Chile, soy reumatóloga, realicé mis estudios de pregrado en la Universidad de Chile. Posteriormente también realicé mi residencia de medicina interna en la Universidad de Chile y finalmente mi residencia de reumatología también en la misma universidad, la cual finalicé en el año 2013 y desde ahí que trabajo en el hospital clínico de dicha universidad como staff del servicio de reumatología y además soy profesora asistente de la misma casa de estudios. Y la verdad es que desde que comencé mi residencia en reumatología que he tenido interés en estas patologías. Em, y dado que mi país es un país pequeñito, eh, a lo que se suma lo infrecuente de estas enfermedades, que el desarrollo de la investigación en mi país con respecto a ellas eh, es muy menor en comparación con otras enfermedades, por lo cual hace un tiempo comencé a explorar hacia afuera de mi país, digamos, como para aprender un poco más y aplicar dichas cosas en mi país para poder ayudar a los pacientes. Ese es el motivo por el cual hace unos años realicé un Research Fellow acerca de estas enfermedades en el Reino Unido y me he incorporado a diferentes iniciativas de investigación internacional. Actualmente participo en el proyecto CLASS, que es un proyecto para desarrollar los criterios de clasificación del síndrome antisintetasa. Es un proyecto de unión de ACR EULAR. Y en este camino es que he conocido muchos colegas de diferentes países. Em, Hemos colaborado en diferentes iniciativas de investigación con el fin de mejorar nuestro conocimiento acerca de estas enfermedades y poder mejorar la ayuda que le prestamos a nuestros pacientes. Así que muy contenta de poder estar aquí esta tarde. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que ya tenemos y después voy a ir a las preguntas que están en el chat, que veo una de Carlos Cordero. Ajá, así que la primera pregunta que tenemos, que nos llegó a través de la registración es, ¿la sudoración repentina es parte de esta enfermedad?
puede ser que el dolor y todos los síntomas se den solamente de un lado del cuerpo. Ok. Con respecto, a contestar Por parte. primero la primera la parte y después la segunda parte. Ok. En general, la sudoración repentina no es un síntoma muy frecuente de estas enfermedades, de la enfermedad propiamente tal, pero sí pudiera ser un síntoma del tratamiento, ¿ya? Eh, es muy frecuente, de hecho es la piedra angular del tratamiento en estas enfermedades, que utilicemos esteroides o corticosteroides en estas enfermedades. Y un evento adverso, por así decirlo, de los esteroides pudiera ser la sudoración. Entonces, la sudoración uno la podría explicar más que por la enfermedad propiamente tal, por el tratamiento. Y eso podría quizás ser la causa de la sudoración, más que una manifestación dentro de estas enfermedades propiamente tales. Y con respecto a la segunda pregunta, no es muy frecuente que el paciente presente compromiso de un solo lado del cuerpo. Puede ser, ¿ya? Pero lo más frecuente es que en el compromiso muscular de estas enfermedades, este se manifieste como debilidad propiamente tal o también como dolor muscular, em, pero es bien característico que sea un compromiso que nosotros llamamos simétrico, que sea, me refiero, se manifiesta de igual forma en ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, el paciente presenta debilidad muscular que en general también es proximal. ¿Y a qué nos referimos nosotros los médicos cuando hablamos de proximal? Que es de los músculos más cercanos hacia el eje de nuestro cuerpo, o sea, más hacia cercano a nuestros hombros que hacia nuestras manos, más cercano hacia nuestras caderas que hacia nuestros pies, y en general es a los ambos lados del cuerpo por igual. Hay una sola entidad dentro de todas estas enfermedades que puede presentar un compromiso un poco más asimétrico, o sea, más hacia un lado del cuerpo que hacia el otro, que es la miopatía por cuerpos de inclusión, que es un subgrupo dentro de todas estas enfermedades llamadas miopatías inflamatorias idiopáticas. Esa es la única que en general puede ser con un poco más de compromiso hacia un lado del cuerpo que el otro, y también puede manifestarse no solo cerca de lo que es la parte axial de nuestro cuerpo, sino que también hacia distal, hacia las manos principalmente. Pero en general, estas enfermedades tienden a ser más bien simétricas, es menos frecuente que se manifiesten hacia un lado del cuerpo o hacia el otro. Muy bien. Gracias, Ujú. doctora. Ok. Personas con dermatomiositis y lupus pueden tener bebés. Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente en la reumatología era muy frecuente que a las mujeres que le diagnosticaban lupus era, era casi, te diagnostico lupus, no te puedes embarazar, ¿ya? Y eso no es así. Las mujeres que tienen dermatomiositis, lupus o ambos dos, em, sobrelapados, digamos, una sobreposición entre las dos enfermedades, sí pueden tener bebés. Lo importante es que uno debe tomar una serie de precauciones para ello. Y estas precauciones, para poder ordenarnos un poco, las podemos dividir, digo yo, en cosas que tengan que ver más bien con la enfermedad propiamente tal y elementos que tengan que ver con el tratamiento. ¿Y cuáles son las cosas que uno tiene que chequear previo a poder dar el pase, por así decirlo, al embarazo de la paciente? Primero, con respecto a la enfermedad propiamente tal, lo más importante es eh, chequear que la enfermedad esté en remisión, ¿ok? Es confiere un riesgo mayor a la paciente si su enfermedad no está activa
y esa paciente se embaraza con la enfermedad activa, tanto sea dermatomiositis o como lupus, pero con el lupus es aún más riesgo. El lupus es una enfermedad conocida que tiene un riesgo alto de poder reactivarse durante el embarazo. Entonces, lo primero que uno tiene que chequear como médico es que la enfermedad del paciente esté en remisión y que eso sea por un periodo de tiempo de al menos unos 6 meses. ¿Ok? Lo otro importante con respecto a las manifestaciones de la enfermedad es chequear que si ese paciente, si esta paciente que se quiere embarazar tiene algún daño mayor en algún órgano por efecto de su enfermedad. Me explico. Por ejemplo, en el caso de la dermatomiositis, los pacientes pueden tener enfermedad pulmonar intersticial y esa enfermedad pulmonar intersticial puede, no necesariamente, pero puede llegar a producir un compromiso de fibrosis pulmonar que quedan, por así decirlo, cicatrices en el pulmón. Y si ese compromiso llega a ese daño, esas cicatrices que se generan, llegan a producir un grado de fibrosis muy avanzado, con una insuficiencia respiratoria crónica muy avanzada, el embarazo sería contraindicado por un riesgo materno, ¿ya? Otro ejemplo, en casos de pacientes que tienen sobreposición con lupus o lupus propiamente tal y que tuvieron una nefritis lúpica, un compromiso en su riñón y que su riñón quedó dañado y la paciente quedó con algún grado de insuficiencia renal crónica importante, ese paciente también el riesgo de embarazarse es mayor. Entonces, ese es otro escenario que uno tiene que chequear en las pacientes con respecto a las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Y en el caso del lupus, no tanto en las dermatomiositis, pero en el caso del lupus, uno también chequea una condición que tiene una asociación importante con el lupus, que es la presencia del síndrome antifosfolípidos. Y hay pacientes con lupus que pueden tener asociado este síndrome antifosfolípidos y dentro de las manifestaciones del síndrome antifosfolípidos pueden haber una, muchas complicaciones obstétricas. Pueden haber, las madres embarazadas pueden tener preeclampsia, pueden haber prematurez en los recién nacidos e incluso pueden haber muertes fetales. Entonces, también en pacientes que tengan un síndrome antifosfolípidos asociados y tengan una historia obstétrica muy negativa, por así decirlo, una historia de varias pérdidas fetales, también sería, no sería prudente considerar un nuevo embarazo en esos pacientes. Sí, pueden haber Entonces, complicaciones. claro. Entonces, si desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, si hemos chequeado y el paciente no presenta nada de eso, uno podría eh, aconsejarle al paciente el embarazo. Otra cosa que hay que tener en consideración son los medicamentos que toman los pacientes para su enfermedad. No necesariamente porque los medicamentos que utilicen puedan producir infertilidad, sino más bien porque algunos de los medicamentos que utilizamos para tratar estas enfermedades pueden producir malformaciones fetales y abortos. Entonces, en general, si las pacientes están usando alguno de estos medicamentos, por dar ejemplo, metotrexato, leflunomida, ciclofosfamida, em, uno intenta hacer un cambio, un switch a otro medicamento que sí pueda utilizarse durante el embarazo, porque hay medicamentos inmunosupresores que sí pueden utilizarse en el embarazo que no producirían problemas maternos ni fetales. Entonces, esa es otra cosa que uno tiene que chequear antes de, mm, de, mm, dar el pase para el embarazo y todo eso es la consejería que uno realiza con todas las pacientes en edad fértil que tienen este tipo de enfermedades. Y lo segundo, lo tercero también importante es que una vez que la paciente se embaraza, hay que tener un control más estricto de su embarazo que si fuera una embarazada sin este tipo de patologías. Eso es en términos generales con respecto al embarazo. Bastante información, bastante información. Muy buena. Ok.
¿Debo de tomar suplementos vitamínicos o en general tengo que suprimir mi sistema inmunológico? A ver, como para aclarar un poco, en estas enfermedades en general se utilizan inmunosupresores. Ese es el tratamiento, que en general es dado por los esteroides o corticosteroides más algún otro inmunosupresor. La cantidad de corticoides y cuál será el otro inmunosupresor que vayamos a usar va a depender principalmente de cuál es la manifestación que presenta el paciente y la intensidad de dicha manifestación. ¿Ya? Eso sí o sí. Con respecto a tomar suplementos vitamínicos, en general no hay nada demostrado fehacientemente de que pueda o mejorar mi respuesta al tratamiento o empeorarla. En general, si un paciente se alimenta en forma sana y natural, digamos, no habría una necesidad mayor de utilizar algún suplemento vitamínico. Pero un- una consideración especial no es tanto por la enfermedad, sino por el tratamiento, es la utilización de calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque, como dije previamente, los esteroides son la piedra angular del tratamiento en estas enfermedades y uno de los principales efectos adversos de los esteroides es que pueden producir pérdida o falta de absorción de calcio en los huesos con el uso crónico de ellos, ¿ya? Y pueden producir, y eso dar un factor de riesgo para osteoporosis en el futuro. Por lo tanto, si un paciente no tiene una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, que en general es poco frecuente que consumamos calcio y vitamina D en cantidades suficientes, eso sí, uno debiese suplementar a los pacientes con calcio y vitamina D que usan corticoides o corticosteroides en forma crónica. Eso es una situación especial que uno siempre tiene que tener en consideración cuando va a tratar a los pacientes con corticosteroides. Perfecto. Ok. Buenas tardes, doctora. Yo padezco de enfermedad de Raynaud y enfermedad Ujú. mixta de tejido cognitivo fuera de todas las complicaciones. Respecto a esas enfermedades autoinmunes, tiene Ajá, como 2 semanas que vengo presentando pérdida de la vista. Quiero saber si es por lo mismo. ok. La enfermedad mixta del tejido conectivo, para resumir, para en el fondo dar, para los que no la conocen, digamos, es una enfermedad que sobrepone características clínicas de miopatías inflamatorias o dermatomiositis, de otra enfermedad que se llama esclerosis sistémica y de lupus. Y se asocian en general a la presencia de un tipo de anticuerpo especial que es el RNP-U1. ¿Ok? Y los pacientes pueden tener diversos tipos de manifestaciones clínicas y dentro de esos, el Raynaud, como bien menciona el paciente que hace la pregunta, y otras manifestaciones dentro del espectro de estas tres enfermedades que le comenté. Dentro de estas enfermedades, la única de ellas tres que pudiera generar alteraciones visuales propiamente tales es el lupus. No, es algo no muy frecuente de manifestarse ni en la esclerosis sistémica ni en las miopatías inflamatorias o dermatomiositis. Pero dentro de la enfermedad mixta del tejido conectivo, que los pacientes manifiesten alteraciones visuales por su componente de lupus, por así decirlo, es muy, muy poco frecuente. ¿Ok? Otra cosa que hay, entonces, sería bueno consultar a un oftalmólogo porque pudiese ser otra cosa, algún vicio de refracción u otra patología que esté afectando su pérdida de visión. O Pero consecuencia sí, del tratamiento, ¿verdad? eso es lo que iba, Ujú. pero sí, lo otro importante es con respecto al tratamiento. Con el tratamiento, dentro de todos los fármacos que utilizamos, eh, dos principalmente pudieran generar ciertas complicaciones oculares, los esteroides por una parte, que pueden producir principalmente un cuadro que se llama glaucoma,
y otro cuadro que se llama cataratas. Y ambas de esas dos condiciones pueden generar alteraciones visuales. Y el otro medicamento es la hidroxicloroquina, que en general la hidroxicloroquina puede producir unas alteraciones a nivel de la retina en el ojo. Es un cuadro infrecuente y afortunadamente actualmente existen guías de cómo chequear a esos pacientes en forma periódica para, para tratar de evitar que los pacientes presenten esta manifestación, esta reacción adversa. Entonces, en rigor, la recomendación es que todo paciente que utilice hidroxicloroquina tenga una evaluación por oftalmología dentro del primer año de uso, y si es un paciente que no tiene otros factores de riesgo para tener problemas retinales, puede volver a hacer un chequeo a los 5 años. Si es un paciente que tiene otros factores de riesgo para tener problemas retinales, se recomienda un chequeo anual. Entonces, el paciente que hace la pregunta pudiera tener, si se utiliza uno de estos fármacos que mencioné, pudiera ser un efecto adverso de estos fármacos, entonces sería bueno chequear con oftalmología. Perfecto. Ok. ¿Por cuánto tiempo se debe utilizar la infusión de rituximab? Ok, esa es una pregunta que a ciencia cierta no se sabe, ¿ya? Porque en general el rituximab es uno de los inmunosupresores más potentes, por así decirlo, que utilizamos en este tipo de enfermedades. En general, lo utilizamos en cuadros más graves, más severos, con mayor compromiso de órgano. Y em, existen, como les mencionaba, como estas enfermedades son enfermedades poco frecuentes, a diferencia de otras enfermedades, no hay hasta la fecha recomendaciones internacionales, por así decirlo, que nos digan rigurosamente eh, cómo seguir nuestro tratamiento. Hay lineamientos generales, pero algo estricto de el tiempo no existe. En general, se aconseja que si yo he logrado disminuir y quitar los corticoides de mi paciente y el paciente logra una remisión de la enfermedad entre 1 a 2 años, yo podría pensar en retirar el otro inmunosupresor, como en este caso el rituximab. Pero todo eso, finalmente, uno lo evalúa paciente a paciente, Por paso. porque, por paso, porque hay algunos pacientes que uno les administra rituximab, evalúa en el tiempo y no requieren nunca más rituximab en la vida. Hay otros pacientes que lo requieren en forma periódica. Entonces, esa evaluación uno la va viendo de paciente en paciente. Lo que sí en general se puede decir es que en general el rituximab uno no lo administra antes de 6 meses entre una dosis y otra, Ujú, ujú. porque tiene un efecto prolongado. Pero el tiempo de uso final depende de cada paciente, del tipo de manifestación que haya tenido y de lo grave y de cómo se vaya comportando en el tiempo, porque hay pacientes que, que tienen una sola vez el brote de la enfermedad y no vuelven a tener una recaída en el tiempo, y hay pacientes que sí vuelven a tener diferentes recaídas. Entonces, todo depende de cada paciente, finalmente cuánto tiempo lo voy a usar. Voy a ir a las preguntas del chat. Tengo aquí una que dice, tratamiento de pacientes de IBM y HIV. ¿Algo nuevo? Paciente IBM, entiendo que es miopatía Mm, por cuerpos de inclusión. ujú. Paciente con miopatía por cuerpo de inclusión con VIH, ¿a eso?
vamos a ver si la ¿A eso persona se refiere? nos aclara en el chat, pero la pregunta dice, tratamiento de pacientes de IBM, que en Estados ¿Ah? Unidos, veo aquí, espérate, déjame ver si me están escribiendo. Que Sí, además tenga correcto, VIH, sí, exacto. la verdad es que no. eh, Algo tan específico quizás no No, hay. no hay nada y lamentablemente tampoco, incluso en pacientes con miopatía por cuerpos de inclusión sin VIH, tampoco hasta la fecha ha salido, hay varios estudios andando con diferentes drogas, pero lamentablemente hasta lo último que fue el Congreso GCOM, el Mundial de Miositis, ahora en marzo en Pittsburgh, em, hasta el momento no hay nada nuevo con respecto a alguna terapia que haya demostrado eficacia en la miopatía por cuerpos de inclusión. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver aquí. Otra pregunta, ¿qué tan frecuente es el uso de metotrexate para Ujú, tratar la dermatomiositis y por cuánto tiempo se puede usar de forma más segura? Muchas gracias, doctora, por su tiempo. ujú. El metotrexato es muy frecuente para el tratamiento de la dermatomiositis. De hecho, es el medicamento que usamos como primera línea. Como yo les comentaba, los esteroides, los corticosteroides son la piedra angular del tratamiento y a los esteroides uno le agrega algún otro inmunosupresor que puede ser metotrexato, azatioprina, micofenolato, rituximab y varios otros más, porque esta terapia de combinación de las dos cosas se ha visto en el tiempo que mejora la respuesta al tratamiento de los pacientes, disminuye la probabilidad de recaída y permite tener un efecto que nosotros los médicos le llamamos ahorrador de corticoides, porque si yo usara los corticoides solos, necesitaría usarlos en más altas dosis por más tiempo y eso me acarrea mucho efecto adverso. Esa es la principal razón por la que utilizamos otro inmunosupresor y el metotrexato es el de primera línea que ocupamos en casi todos los casos, a no ser que sea un paciente muy grave o que tenga, por ejemplo, compromiso de ciertos órganos como compromiso pulmonar o que de entrada se manifieste muy grave en general. Hay uno parte con drogas más potentes, pero el metotrexato es un medicamento eh, ampliamente utilizado en estas enfermedades. Cada vez hay más evidencia de que su uso, aunque sea por tiempos prolongados, no tiene los efectos adversos tanto efecto adverso como inicialmente nosotros pensábamos. En reumatología nosotros tendíamos a extrapolar mucho los datos de efectos adversos del metotrexato de hematología, de los médicos hematólogos. Y y entonces de ahí nosotros decíamos, uy, el metotrexato puede producir estos efectos adversos, pero se ha visto en el tiempo que, claro, tiene una serie de efectos adversos, pero que en reumatología nosotros los vemos mucho menos frecuentemente, no es que no existan, porque nosotros usamos, las dosis que utilizamos de metotrexato son muchísimo menores a las dosis que ocupan los hematólogos para tratar las patologías hemato-oncológicas. Entonces, el metotrexato, cada vez, por así decirlo en términos coloquiales, cada vez le tenemos menos miedo. Es un fármaco que sí tiene efectos adversos, como todos los fármacos, no existe fármaco sin efecto adverso, Ujú. pero si uno los va chequeando en el tiempo y va controlando a su paciente, es un fármaco bastante seguro Hay más beneficios que riesgos. Ok, también. perfecto. Ok. Veo aquí, vamos más acá. Estamos hablando aquí de la reunión de adelante. Me encanta. Ok. He perdido la audición consideradamente y quisiera saber si está relacionado con el IBM o la miositis de inclusión. Muchas gracias. En general, la miopatía por cuerpos de inclusión no debiese afectar la audición. En general, la miopatía por cuerpos de inclusión, además del compromiso de la musculatura esquelética, pudiese afectar el compromiso, pudiese afectar la musculatura esofágica superior y producir un síntoma que se llama disfagia, Ujú. que es dificultad para tragar.
dificultad para deglutir, pero la miopatía por cuerpos de inclusión en sí no debiese afectar la audición. Eso probablemente es por otra causa. Y Ok. dentro de los fármacos que pudiera haber utilizado el paciente para la miopatía por cuerpos de inclusión, tampoco hay alguno que uno pudiera pensar, así como hablábamos de las alteraciones visuales y ciertos fármacos, con respecto a la audición, no hay ninguno que uno pudiera decir un fármaco pudiera ser el sospechoso, por así decirlo. Ok. Ok, aquí tenemos otro. ¿Cómo saber si hay dermatomiositis y lupus al mismo tiempo? Eso es una muy buena pregunta porque a veces es muy difícil de contestarla, incluso para nosotros los reumatólogos especialistas. Em, a ver, uno diagnostica eh, la sobreposición de lupus y dermatomiositis cuando hay manifestaciones clínicas de una y de la otra sumadas. Voy a dar un ejemplo. O las miopatías inflamatorias se caracterizan, su síntoma cardinal es la debilidad muscular. Y a esa debilidad muscular también se le pueden agregar manifestaciones en otros órganos, principalmente a nivel articular, y los pacientes pueden tener artritis, a nivel de piel, y el paciente puede tener rash de diferentes formas, digamos, a nivel pulmonar, y pueden tener enfermedad pulmonar intersticial, a nivel gastrointestinal, y pueden tener compromiso de su esófago con disfagia, y a nivel cardíaco pudieran manifestar miocarditis. ¿Ok? Los pacientes con lupus pueden tener muchas manifestaciones clínicas de diferentes áreas. Pueden tener también artritis, como en las dermatomiositis, pueden tener rash, y eso puede ser un rash muy similar a las dermatomiositis. Pueden tener también, perdón, pueden tener también compromiso miocárdico, como miocarditis, pero ya es más extraño que un paciente con lupus pueda presentar miositis y una debilidad muscular marcada, o pueden hacerlo, pero tampoco es tan frecuente que manifiesten enfermedad pulmonar intersticial. Al revés, los pacientes con dermatomiositis no presentan generalmente nefritis, inflamación de sus riñones y compromiso renal con una entidad que nosotros le llamamos los médicos glomerulonefritis. Entonces, cuando uno tiene la combinación de síntomas que son poco frecuentes o no se manifiestan generalmente en los pacientes con dermatomiositis, pero sí en los con lupus, o al revés, tengo síntomas o signos de lupus que en general es muy raro que se presenten en las dermatomiositis, es ahí cuando uno parte con la sospecha de, de que pudiera estar la enfermedad sobrelapada. Y a eso uno agrega ciertos autoanticuerpos que por sí solos no son el diagnóstico, sino que uno los agrega a las manifestaciones clínicas, y ahí uno va viendo porque hay algunos autoanticuerpos que tienen más asociación con las dermatomiositis y otros con el lupus. Entonces, cuando además de combinación de manifestaciones clínicas, uno tiene combinación de autoanticuerpos de ambas enfermedades, uno ya con seguridad le puede decir al paciente, tú tienes una combinación, un overlap entre dermatomiositis y Y lupus. lupus. Wow, interesante, interesante. Ok. En agosto 2023 salí positiva en MIA2 alfa. Nidos alfa, ¿ok? Ok. Recomienda la comparación de metrotaxe y micofenolate. ¿Cuál recomienda? A ver, no hay, lamentablemente no hay estudios que comparen em, eh, head to head, digamos, cabeza a cabeza, el uno con el otro. ¿Ya? No, no existen esos estudios hasta la fecha, pero en general tendemos la comunidad, digamos, médica a utilizar de primera línea el metotrexato en casos
cuando hay compromiso de piel de músculo principalmente, y si el paciente no responde al metotrexato o es refractario, digamos, en general utilizamos nos cambiamos a micofenolato. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando hay enfermedad pulmonar. En algunos casos de enfermedad pulmonar, las que no son tan severas, en general no usamos metotrexato y utilizamos el micofenolato de entrada. Ese es otro escenario en el que utilizamos más el micofenolato que el metotrexato. Ok, perfecto. Eso. Creo que hay alguna otra pregunta, porque yo también tuve problemas y entré y salí de la reunión. Pueden poner más preguntas. Aurea, veo la última pregunta que veo es Sí, de Aurea. ¿Alguna otra que, Verónica, si tú has visto en el chat que yo no haya sí, la de puesto? Aurea de que dice muy frecuentemente tengo una voz Ah, ronca o esa, se me va la perfecto. voz. Otras Ujú, veces hablo bien. ¿A qué se debe? Yo ujú, tengo el mismo problema. Sí, sí, sería bueno chequearlo porque si bien es cierto, es dentro del compromiso pulmonar, lo más frecuente es perdón, del compromiso muscular, lo más frecuente es la musculatura esquelética, digamos. También conversamos que podía producirse afectación de la musculatura esofágica y eso generar el síntoma disfagia que conversamos, pero también hay casos descritos en que pudiera haber como un compromiso, por así decirlo, de la musculatura faríngea y eso podría producir un síntoma que se llama disfonía y eso producir estos cambios en la voz. Entonces, eso podría ser una manifestación de la enfermedad también. Sigo Sí, con la duda de que ella tiene RO5. Y eh, es un tema complejo en el sentido que la medición de autoanticuerpos de miocitis, dentro de los cuales están los que menciona la paciente, el MI2, el PMSCL y el RO52, es la técnica gold standard que se utiliza, la que tiene mejor performance, por así decirlo, y que detecta mejor estos anticuerpos, es una técnica cara y laboriosa que en general se realiza en muy pocas partes en el mundo y con fines más bien de investigación. Las otras técnicas que se utilizan en la gran mayoría de los países con fines clínicos, digamos, para evaluar a nuestros pacientes, tienen resultados que nosotros en la medicina llamamos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, muchas veces uno tiene que saber interpretar los resultados de los anticuerpos de miocitis en el contexto clínico del paciente. Sobre todo cuando están, como la paciente decía, en el área gris, que quiere decir en niveles bajos. Entonces, por dar un ejemplo, desconozco el caso en específico de la paciente, pero por dar un ejemplo, si la paciente, su presentación era de una dermatomiositis clásica con un rash clásico y tuvo este MI2 y después aparecieron estos otros dos autoanticuerpos en títulos bajos y no tiene las manifestaciones clínicas que pudieran es- relacionarse más a estos otros autoanticuerpos, uno debería creerle, por así decirlo, más al MI2. Entonces, tiene que ver mucho con la interpretación del examen en cuanto al cuadro clínico del paciente. Eso es básicamente porque la técnica que se utiliza en la gran mayoría de los sitios en el mundo no es perfecta. Entonces hay que saber interpretarla. La paciente dijo exacto. Enviaron mi análisis a la clínica Mayo. Ok. Claro, porque seguramente en Clínica Mayo tienen la técnica Gold Standard para estudiar los autoanticuerpos, que es la que tiene más sensibilidad, más especificidad, la que es, por así decirlo, más fina, más exacta para detectar el tipo de autoanticuerpo.
dificultades técnicas y nos quedan más que 7 minutos. Ningún problema y les pido disculpas por No, la usted, dificultad, pero es gracias algo, por un llamarnos de imprevisto. su cosa. Verónica y yo nos vamos a estar comunicando y uniendo fuerzas para traer a la doctora para el grupo adelante. Nos estamos comunicando por correo electrónico. Gracias a todos, gracias por Ok. su atención y doctora, nos mantenemos en comunicación.